Si hoy tuviéramos que hablar acerca de ti mismo como un árbol, una higuera, debo hacer esta pregunta. Si el Señor se acercara a ti el día de hoy, ¿hallaría fruto? Y si sí, ¿qué clase de fruto? ¿Buen fruto? ¿O fruto malo, fruto silvestre, inservible, incomible? ¿Qué clase de fruto hallaría el Señor si viniera y se acercara el día de hoy a ti? Esa es la pregunta que me gustaría que reflexiones el día de hoy y que puedas responder sinceramente al final de este sermón, delante de aquel que todo lo conoce y que todo lo sabe, que puedas ser capaz de responder con toda sinceridad a esta cuestión. Ahora muchos preguntarán, ¿pero qué es el fruto? ¿A qué nos referimos con el fruto? ¿Qué tipo de fruto es del que estamos hablando? Eso es lo que también espero que el día de hoy podamos atender por medio del pasaje que nos disponemos a escudriñar. Para ello, déjeme recordar solo un poco del contexto, puesto que nuestro Señor Jesucristo, Lucas, a través de la redacción de este evangelio, ha estado enfatizando con respecto a una gran urgencia, una gran necesidad, una gran urgencia de aquellos días y una gran urgencia de nuestros días, una gran necesidad que era real en los días de nuestro Señor Jesucristo, pero que también es real en nuestros propios días. Jesús, Lucas, ha estado hablando acerca de la llegada del reino. Y junto con la llegada de este reino en la persona y obra de Jesucristo, se está haciendo un llamado al arrepentimiento. Esto es lo que ha estado enfatizándose en el contexto inmediato. Cristo está señalando la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Y es que las multitudes que se encontraban a su alrededor, a pesar de que estaban escuchando la palabra autoritativa del Verbo encarnado, seguían ciegos en su propia justicia, ciegos en sus propias iniquidades, considerándose como justos delante del Señor, señalando o siendo prontos para contemplar el pecado del prójimo, pero no el suyo propio. A la luz de ello, anteriormente veíamos las dos famosas historias que son narradas en el Evangelio de Lucas, en donde en primer lugar se menciona a esos galileos que padecieron en manos de los soldados romanos asesinados. Cristo habla de aquella tragedia de la torre de Siloé que mató a varias personas. Y la multitud, los que se encontraban alrededor escuchando, tenían en sus corazones, en sus mentes, la percepción de que un tipo o una tragedia de este tipo, circunstancias de este tipo, obedecían al hecho de que habían sido sumamente pecadores tales personas. A lo que Cristo confronta y responde: no solo ellos, pero todos y cada uno de ustedes son pecadores. Y por esa causa, si no se arrepienten, perecerán. Si no os arrepentís, pereceréis. El arrepentimiento, hermanos, es algo necesario, es algo indispensable, es algo importante y es parte vital del llamado del Evangelio. Cristo lo predicó. Cristo llamó a las multitudes al arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó su ministerio llamando al arrepentimiento. Los apóstoles predicaron una y otra vez a las multitudes llamando al arrepentimiento. La historia de la iglesia registra que los grandes predicadores no han cesado de llamar a las multitudes al arrepentimiento. Un ejemplo de ello encontramos en George Whitefield o Wesley,
Dos grandes predicadores con diferencias doctrinales, pero que tenían en común el hecho de que enfatizaban la necesidad de una genuina conversión en las multitudes, en las personas. Confrontaban y exhortaban a las personas que escuchaban sus predicaciones a que se aseguraran de haberse vuelto a Cristo genuinamente, de haber convertido sus almas genuinamente, de haberse convertido al Señor. Y para tal conversión es necesaria la fe y el arrepentimiento. Históricamente, según el doctor R.C. Sproul, señala que en la teología se han hecho distinción de dos tipos de arrepentimientos. Uno de ellos es conocido como la atrición. ¿Y qué significa o qué es la atrición? La atrición es aquella tristeza que experimenta el pecador, pero tristeza motivada por el temor al castigo por causa de su pecado. La clase de tristeza que manifestó un Esaú, la clase de tristeza que manifestó un rey Saúl, la clase de tristeza que incluso el perverso Acab mostró. Un lamentarse a causa no del pecado en sí mismo, pero de las consecuencias que el pecado ha traído a su vida. Y un temor a causa de esas consecuencias. Es un deseo de escapar de las consecuencias del pecado, pero que en última instancia no conduce a la salvación. Es la clase de tristeza que a menudo el mundo experimenta, que quizá usted ha experimentado en más de alguna ocasión. Una tristeza motivada simple y sencillamente por causa de las consecuencias que el pecado ha traído a su propia vida. En contraste con esa tristeza, con ese tipo de arrepentimiento, existe la contrición. ¿Qué es la contrición? La contrición son esos corazones quebrantados por causa del pecado y el hecho de que se ha ofendido a un Dios que es santo, santo, santo. Es esa tristeza que verdaderamente surge no del hecho de considerar las consecuencias de nuestro pecado, pero del hecho de saber que a quien hemos ofendido es a un Dios que es digno de toda gloria y alabanza de nuestra parte. Es el arrepentimiento que nos lleva a la reconciliación con Dios y al perdón de nuestras iniquidades. Es la clase de arrepentimiento que experimentó el propio David después de haber pecado gravemente contra el Señor. En el Salmo 51, en el versículo número 3 y 4, él dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Un arrepentimiento que siempre irá acompañado de un fruto como su evidencia. Un arrepentimiento que dará como evidencia un fruto que es visible externamente. Esta es la clase de arrepentimiento a la que nuestro Señor Jesucristo está llamando a estas multitudes cuando les dice que si no se arrepienten, perecerán. Y en el pasaje del día de hoy, el Señor manifiesta esta preocupación, porque Él no ve este fruto como evidencia de un verdadero arrepentimiento en la vida de estas personas. Él no está contemplando el verdadero fruto que sucede a un verdadero arrepentimiento. Y es por esa causa que narra esta parábola, con el propósito de señalar la realidad de lo que está ocurriendo en el corazón de sus seguidores. Vayamos a nuestro texto, versículos 6 y 7. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador:
He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esta parábola presenta diversos personajes. Un hombre que aparentemente es el propietario de esa viña, un viñador, alguien que trabaja en esa viña, una higuera que ha sido plantada en ese viñedo. Y presenta al propietario acercándose, buscando fruto en esa higuera que tiene 3 años ya allí sembrada, plantada, y que sin embargo hasta la fecha no ha sido capaz de proveer fruto. Por lo tanto, dice el hombre, es inútil, está desperdiciando la tierra. Córtala. Usemos ese espacio para aprovecharlo de una mejor manera. Plantemos algo que pueda traernos fruto, porque esta higuera es inservible. Al hablar acerca de esta declaración, nuestro Señor Jesucristo está refiriéndose a la generación que se encuentra allí presente, hermanos. Una generación que nos trae a la memoria a sus propios antepasados. Una generación que nos recuerda a los patriarcas de estos, quienes experimentaron la gracia de Dios y vivieron en el contexto del gran éxodo y sin embargo manifestaron una dureza en sus corazones. Quiero que vaya brevemente al libro de los Números, capítulo 14. En el capítulo 14 del libro de los Números, el pueblo de Dios, después de haber estado peregrinando por el desierto, está en la antesala de tomar posesión de la tierra prometida. Y para ese fin envían a algunos espías. Y estos hombres, estos espías regresan dando malas noticias al pueblo de Israel, quienes comienzan a desfallecer en sus corazones y a llenarse de incredulidad en sus vidas. Comienzan a atemorizarse, dudando de la fidelidad del Dios que ha mostrado su gloria por medio de grandes señales, prodigios, maravillas, una y otra vez, enviando juicios sobre el faraón y los egipcios, abriendo el mar en dos, proveyendo alimento con fidelidad. Comienzan a dudar de este Dios que ha dado señales una y otra vez delante de ellos, y ahora están ahí hablando de apedrear a Aarón y a Moisés, asesinarlos, porque dicen ellos: nos has traído aquí para que muramos todos y perezcamos en este desierto. Y ante tal dureza de corazón e incredulidad, ve al versículo número 11. Jehová dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Lo que Cristo está señalando acá, lo que está diciendo, es un paralelo de lo que estaba ocurriendo en los días del Éxodo. Nuestro Señor ya llevaba alrededor de 3 años llevando a cabo su ministerio. Y lo había acompañado con señales, prodigios y maravillas. Y delante de él había una multitud que seguían en incredulidad, dudando, rechazando las señales que nuestro Salvador había estado obrando en medio de ellos. Una generación sumamente parecida a sus propios antepasados. Pero luego se nos dice en la parábola, regresando a Lucas, que este viñador intercede ante el propietario, respondiendo: Señor, déjala todavía este año. Dame oportunidad de cavar un poco más. Dame oportunidad de abonar un poco más la tierra. Dame oportunidad de seguir cultivando, de tener un cuidado todavía especial, particular sobre esta higuera. Y si el próximo año sigue sin dar fruto, entonces la cortarás. Pero si da fruto, entonces ya no tendrás que deshacerte de ella, Señor. Y una vez más, esto nos remite al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 32, acompáñeme brevemente allí, encontramos a este pueblo contumaz y rebelde, pecando en contra de Dios. Pero a un intercesor, Moisés,
clamando ante la presencia de este Dios Santo para que no consuma a este pueblo por causa de sus iniquidades. Éxodo capítulo 32, versículos 10 al 13. Leamos juntos este pasaje. Dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios está haciéndole una oferta a Moisés. Moisés, este pueblo está inutilizando la tierra. Moisés, este pueblo es como esta higuera. No está produciendo el fruto que debería de estar produciendo. Moisés, déjame en estos momentos que mi ira se encienda sobre ellos, que caiga el juicio sobre esta nación. Y yo levantaré una nación que traerá verdadero fruto. Pero versículo 11 se nos dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré hasta a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Encontramos a un Moisés, hermanos, intercediendo por esta higuera infértil. Un Moisés que nos permite meditar en lo que está haciendo el viñador de la parábola de nuestro Señor Jesucristo, rogando al Señor: deja aún un tiempo. Ten misericordia y paciencia para con este pueblo. Ten misericordia y paciencia para con esta higuera, pues quizá aún dará fruto. Ahora, el texto que más me interesa del Antiguo Testamento, de estos paralelos que estamos trazando, se encuentra en el libro del profeta Isaías. Quiero que vaya usted ahora a Isaías capítulo 5, para que podamos entender la condición que el pueblo de Israel experimentó durante todo su peregrinar en el transcurso del antiguo pacto, y darnos una idea de la condición del pueblo ahora en los días de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí de una viña, y esto lo está tomando del Antiguo Testamento. Es un pensamiento que no debería ser novedoso para la mente judía, pero sin embargo algo familiar para sus oídos. Y en Isaías capítulo 5, el profeta habla precisamente de una viña. Los primeros versículos 1 al 4, leemos lo siguiente. De hecho, en su encabezado, Reina Valera, probablemente está el mismo título que está en mi Biblia, que dice parábola de la viña. Y observe que dice ahí el pasaje: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Hay ciertos elementos paralelos entre la parábola que nuestro Señor Jesucristo está presentando y esta parábola que Isaías el profeta proclamó en sus días. Es cierto que en el caso de la parábola de nuestro Señor se habla de una higuera en medio de una viña. Y en la parábola de Isaías se habla simplemente de las vides en esa viña. Pero el elemento común es el énfasis que se está buscando hacer. Cristo está diciendo que esta higuera no dio fruto. Isaías está señalando que en esa viña
había solo uvas silvestres. Quizá no está diciendo que no había fruto, pero prácticamente era lo mismo, porque esas uvas que surgían del viñedo eran incomibles, eran inservibles. Por lo tanto, el paralelismo es la aplicación de poder entender en realidad cuál es la condición de esta viña o cuál es la condición de esta higuera, cuál es la condición del pueblo de Dios, quien siendo testigo de prodigios, señales, milagros, maravillas, no estaban produciendo el fruto digno de un verdadero arrepentimiento, hermanos. E Isaías capítulo 5 nos puede ayudar a entender a qué se refiere con este fruto silvestre o estas uvas silvestres el Señor. ¿Cómo luce en la práctica? En otras palabras, alguien que no está dando fruto, o mejor dicho, está dando un fruto que es inservible. ¿Cuál es la característica o cuáles son las características de esta falta de fruto o de este mal fruto en la vida de las personas? Y en ese contexto de Isaías capítulo 5, tenemos la presentación de 6 ayes, oráculos de juicio de parte de Dios sobre un pueblo que no estaba dando buen fruto, pero estaba dando todo lo contrario, fruto malo. ¿Y qué clase de fruto era este? Observen el versículo número 8, el primer ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Al leer esas palabras podemos reflexionar en el egoísmo que era característico de las personas de esos días. Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Estas palabras, este oráculo de juicio, nos revela que estas personas no solamente eran egoístas, pero eran hedonistas. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Este tercer oráculo podemos relacionarlo con la autojusticia que caracterizaba a aquella generación, hermanos. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este otro oráculo nos revela la condición en la que estos hombres se encontraban, la distorsión de lo que es la verdadera justicia, la verdadera santidad, la verdadera piedad, la iniquidad característica de estos hombres. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos, haciendo alusión a la arrogancia y al orgullo que caracterizaba el corazón de estos hombres. Y finalmente el versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hablando de la injusticia, de la corrupción que caracterizaba la vida de cada uno de estos hombres. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto, hermanos? El pueblo en aquellos días era caracterizado por estas cosas. Era un pueblo egoísta, era un pueblo hedonista, autosuficiente, orgulloso, injusto, codicioso. Y ese era el carácter que manifestaban las personas en los días de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo egoísta. ¿Qué es el egoísmo, hermanos? El egoísmo es el no preocuparse por los demás. Eso es ser egoísta. El egoísmo es el usar los dones que hemos recibido para nuestros propios fines. Eso es egoísmo. Esta era la clase de carácter que identificaba a esta nación. Esto es lo que identificaba a la generación de los días de nuestro Señor Jesucristo. Personas egoístas, que solo se preocupaban por sí mismas y que no se interesaban por las necesidades del prójimo. No solo personas egoístas, pero hedonistas. Es decir, un pueblo caracterizado por la búsqueda del placer y la satisfacción de sus propios deseos
como la meta en sus vidas. Además eran autosuficientes. Personas que en realidad no estaban buscando depender de la gracia de Dios, pero de su obediencia a la ley de Dios. Personas orgullosas. La clase de personas que tienen un concepto distorsionado de sí mismos, que en un sentido lo único que están pidiendo a las personas que les rodean es mírame a mí, que en otro sentido lo que ellos buscan es no mires a Dios. Personas injustas que tenían un concepto errado del trato con el prójimo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de la forma adecuada de tratar las situaciones, los conflictos, las diferencias los unos para con los otros. Personas codiciosas, a quienes no les interesa vivir con gratitud en alabanza a Dios por causa de lo que el Señor les ha concedido, pero que todo el tiempo están deseando más y más y más. Este es el fruto silvestre. Esto es lo que significa que no había fruto en aquella generación, hermanos. Y si ustedes observan lo que he señalado, no son las obras externas, sino las disposiciones internas del corazón. Porque ahí es donde comienza el fruto en realidad, hermanos. Porque ahí es donde surge el buen fruto o el mal fruto. A menudo pensamos por fruto en obras externas. A menudo cuando pensamos en fruto simplemente pensamos en el evangelismo, en las calles, aunque todo eso es parte importante. Eso no es donde se origina el fruto. Pensamos en fruto y pensamos en las obras de caridad simplemente, en las ofrendas que damos, en las diferentes labores que llevamos a cabo. Pero el fruto es algo que inicia en el corazón, es una cuestión del corazón. Por lo tanto, déjeme preguntar para que usted reflexione el día de hoy: ¿es usted un egoísta? ¿Está usted enfocado en buscar simplemente su placer y comodidad? ¿Vive usted con sus pensamientos puestos solamente en sí mismo y en sus propias necesidades, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, en lo que usted quiere? Cuando las cosas no salen como usted desea, ¿se siente infeliz? Y cuando las cosas simplemente salen todo el tiempo como usted desea, ¿es entonces que se siente feliz y contento? ¿Se preocupa usted por el bienestar de su prójimo? Y no vayamos muy lejos, por los que están en casa, su esposa, su esposo, sus hijos, su padre, su madre. Porque cuán a menudo encontramos personas que pueden verse activamente haciendo el bien a los demás, a los que están fuera, pero enemistados con los que están dentro. ¿Cuántas veces podemos ver a personas, cristianos, que son prontos para hacer el bien, incluso a desconocidos, pero no a aquellos con los que se relacionan cercanamente día tras día? O déjeme preguntarle también, ¿se preocupa particular y principalmente por aquellos que pudieran hacerle a usted mismo un bien? ¿Cuál es su condición? ¿Qué clase de fruto hay en su corazón y que se hace evidente a través de este tipo de preguntas? ¿Es usted uno autosuficiente que vive simplemente dependiendo de sus propias fuerzas, de su propia labor, de su propia justicia? ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo?
¿Es uno que se considera menor que los demás? Una forma de entender si hay orgullo en su corazón es qué tan pronto es usted para reconocer sus pecados y confesarlos. O esa tendencia a autojustificarse cuando alguien le confronta y le señala, hermano, estás pecando. Hermano, estás actuando egoístamente, y usted comienza a excusarse, comienza a poner diferentes argumentos delante, tratando de arroparse. O incluso, como veíamos en el estudio del perdón, comenzando a señalar el pecado del otro. ¿Cómo son sus tratos con el prójimo? ¿Actúa usted siempre con un trato justo, sin hacer acepción de personas? ¿Qué hay de la codicia en nuestros corazones? ¿Hay contentamiento en su corazón en estos momentos por causa de lo que Dios está proveyendo en su contexto? Llámese cosas materiales o incluso de otro tipo. ¿Hay contentamiento en su corazón por el matrimonio que le ha dado el Señor, por el hombre que ha puesto a su lado, por la mujer que ha puesto a su lado, por los hijos que le permite instruir, educar, discipular? ¿Hay contentamiento, amado hermano, que estás soltero por causa de tu condición en estos momentos? ¿O hay codicia? Hay esa codicia que simplemente pide más y más y más, porque eso es la codicia, hermanos. Es esa tendencia a nunca estar saciados, a nunca manifestar gratitud en alabanza a nuestro Dios por causa de lo que Él nos ha dado, reconociendo que somos indignos y que lo que mereceríamos es la condenación eterna, hermanos. Pero la codicia es ese monstruo que habita en nuestros corazones y que siempre pide más. Siempre desea más. Oh, amados hermanos, y cuánto me temo que hoy en día en la cristiandad abunda la codicia, la falta de contentamiento, la falta de negarnos a nosotros mismos. Abunda el egoísmo, el hedonismo, motivados continuamente solo por nuestro bienestar. A menudo, ¿cuánto se manifiesta en nuestras oraciones cuando venimos al Señor ante su presencia y oramos: Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor, dame gracia? Pero realmente la motivación detrás de eso es: Señor, quiero estar bien, quiero sentirme contento, quiero sentirme tranquilo, quiero estar en gozo. Pero ¿cuántas veces en realidad oramos: Señor, límpiame de mi pecado? Ayúdame a purificarme, Señor, quiero ser más santo, quiero dar gloria a tu nombre en medio de la circunstancia en la que me encuentro. Señor, dame gracia para magnificarte en medio de estas circunstancias. ¿Qué es entonces el buen fruto? ¿Es el fruto buenas obras? Sí, en parte, pero no las obras en sí mismas, hermanos, sino aquellas que proceden de un corazón que ha sido transformado por la gracia. Y es que el verdadero arrepentimiento, hermanos, no se queda en el dolor por el pecado, sino que produce algo profundo, algo que va más allá de lo exterior, algo que apunta al carácter, al corazón, a la esencia de la persona misma y que se hace evidente en lo exterior. El fruto, el buen fruto del que se habla es lo contrario a todo lo que hemos visto. El egoísta comienza a desarrollar generosidad, deja de pensar en sí mismo, se ocupa del prójimo, deja de usar sus propios dones para sus propios fines y ahora procura ser un instrumento útil en las manos del Señor a fin de servir a sus semejantes. Este es un punto que no hemos podido entender en los matrimonios, hermanos. En los matrimonios el propósito de Dios no es nuestra felicidad en última instancia, sino nuestra santificación. Y esposo, esposa, cuando tú apartes el egoísmo de tu corazón y lo mortifiques, te podrás dar cuenta de que eres llamado a emplear tus dones para el servicio de tu prójimo, responda o no responda.
Pero es el egoísmo lo que a menudo estorba nuestras relaciones, hermanos. Y el buen fruto es la generosidad. Es esa disposición a servir al prójimo independientemente de los beneficios que pueda darnos o no. Es esa generosidad que se caracteriza por reflejar el carácter de Cristo, hermanos, quien se dio a sí mismo por causa de pecadores como nosotros, no esperando que nosotros podamos retribuirles, hermanos. El buen fruto significa lo contrario al hedonismo, es decir, lejos de buscar nuestros propios beneficios, es la búsqueda de la gloria de Dios lo que caracteriza el corazón de un hombre dando buen fruto, de una mujer dando buen fruto. Buscando el avance del reino del Señor y que el nombre de Dios sea proclamado y sea dado a conocer entre nosotros. El buen fruto es lo contrario a la autosuficiencia, es decir, una vida de dependencia del Señor. Un caminar constante en oración, en lectura, meditación de su palabra, reconociendo y entendiendo que nosotros no podemos hacer absolutamente nada separados de la comunión con nuestro Dios. El buen fruto que Cristo espera de esta higuera es lo contrario al orgullo, es decir, la humildad. La humildad que debería de ser evidente en la vida de todo verdadero cristiano, pero que tristemente a menudo es obscurecida porque el orgullo sigue saliendo a flote en nuestros corazones, hermanos. El buen fruto es lo contrario a las injusticias y por lo tanto es el conducirnos en un temor reverente de Dios, conscientes de que vivimos coram Deo, delante de la presencia de Dios permanentemente, allí en lo secreto, allí en lo oculto, cuando absolutamente nadie le ve. Temor de Dios nos mueve a hacer lo correcto siempre, hermanos. Nos mueve a buscar glorificar el nombre de nuestro Salvador. El buen fruto, entonces, comienza en el corazón y se evidencia en lo externo. Sí, pero comienza en el corazón. Ve a Gálatas capítulo 5. Un texto que todos recitamos, que todos conocemos, pero que poco meditamos y aplicamos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. El apóstol Pablo, precisamente confrontando a una iglesia que no estaba dando buen fruto, pero fruto silvestre, les muestra diciéndoles: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observe que el apóstol habla en singular, no habla en plural. Habla de singular, denotando que es un todo invisible que se posee en distintos grados en cada creyente. No es que son cosas aisladas, todas y cada una de estas cualidades forman parte del fruto del Espíritu. Amor. Hablamos aquí no del amor egoísta, hablamos del amor que va más allá de lo terrenal, el amor divino, el amor espiritual, que debe de ser evidente en la vida de un cristiano. El gozo, la paz, es esa serenidad interna y que se manifiesta en nuestras relaciones con el prójimo, con los demás. Benignidad, habla de una bondad íntima, interior. Bondad se refiere particularmente a la relación con el prójimo, a las relaciones externas, a las acciones externas, a lo que hacemos con respecto a nuestros semejantes, al bien que le hacemos a nuestro semejante. Mansedumbre, la clase de humildad de la que hablábamos hace un momento, la amabilidad que manifestamos, que se revela en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Templanza. Tiene que ver con el dominio propio, hermanos. Con la capacidad de sujetar nuestras propias pasiones. Con la capacidad de someter nuestras concupiscencias. De hacer a un lado el orgullo, el egoísmo. De negarnos a nosotros mismos, viviendo como Cristo, reflejando la mente de Cristo, manifestando los pensamientos de Cristo, las palabras de Cristo, las acciones de Cristo. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Y es importante que recordemos hoy cuál es la fuente de ese fruto.
Porque no quiero que erremos el día de hoy saliendo de este sermón, comenzando a tratar de esforzarnos una vez más en nuestras propias fuerzas, en la carne. Porque en Gálatas 5, el contexto nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en última instancia la capacidad de producir fruto en nuestras vidas surge en la medida en que nosotros buscamos y mantenemos nuestra comunión con Cristo. ¿Qué es un cristiano? El cristiano no es alguien simplemente que ha sido salvado del pecado y de las consecuencias de su pecado, pero el cristiano, bíblicamente hablando, es definido como alguien que ha sido unido a Cristo. Y es a causa de esa unión con Cristo que nosotros podemos dar fruto, hermanos. Es a causa de nuestro vínculo íntimo con Cristo que usted y yo podemos vivir en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero no esa parte de Cristo, sino en esta unión mística con Cristo, hermano. Por ello, déjeme preguntarle el día de hoy, ¿qué hay de usted? ¿Hay una evidencia genuina de conversión en su vida? ¿Ha sido su corazón transformado? ¿Y continúa siendo transformado día tras día? ¿Está usted dando fruto? Y una vez más, no estoy preguntando si está llevando a cabo obras externas. No estoy preguntando si está leyendo todos los días la Biblia, o si está orando, o si está asistiendo a la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Mi pregunta más bien es, ¿está siendo formado el carácter de Cristo en usted? ¿Está siendo cultivada la mente de Cristo en usted? Día tras día, usted está reflejando más y más del carácter de nuestro Señor. Porque ese es el fruto que nuestro Señor buscaba de esta higuera. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo muchos privilegios. Fue un pueblo separado del resto de los pueblos de la tierra. Un pueblo a quien se le encomendó la ley de Dios, la Torá. Un pueblo entre el cual hablaron los profetas. Un pueblo al que se le anunció la llegada del Mesías. Un pueblo que fue testigo de prodigios y milagros de parte del Dios vivo y verdadero. Pero un pueblo que perseveró sin fruto. Y si esto es verdad del pueblo de Israel, ¿cuánto más deberíamos de reflexionar en la iglesia? ¿Cuánto más deberíamos reflexionar en cada uno de nosotros que estamos aquí y ahora? Quienes hemos sido privilegiados de una mayor manera con respecto al pueblo de Israel. Porque usted y yo hemos recibido luz, verdad, doctrina. Cristo Jesús ya vino entre nosotros. Cristo Jesús vivió, murió, resucitó. Cristo Jesús ha sido anunciado y sigue siendo anunciado y proclamado. Las verdades que eran oscuras para el pueblo en el antiguo pacto ahora son claras para nosotros en el nuevo pacto. Usted y yo hemos sido testigos de la gloria de Dios en la faz de Cristo y el don de su Santo Espíritu para con nosotros, hermanos. Por lo tanto, si el pueblo de Israel o del pueblo de Israel se esperaba fruto, ¿cuánto más se debería esperar fruto de la vida de la iglesia en el nuevo pacto? ¿No será acaso justo que el mismo Dios que fue decepcionado al no encontrar fruto en aquella viña en Isaías capítulo 5, debería estar buscando y esperando encontrar fruto en cada uno de nosotros? ¿No es justo que debería encontrar fruto en su propia vida, amado hermano? En usted que ha experimentado la obra de gracia del Espíritu Santo.
¿No es justo que el Señor espere que usted refleje cada vez más el carácter de Cristo? ¿No es justo que el Señor desee que su iglesia pueda crecer en santidad? Y una vez más, estoy haciendo énfasis en esto porque estoy convencido de que este es uno de los principales males de la cristiandad en estos días modernos. El vivir, quizá no consciente, pero inconscientemente, de manera legalista. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que a menudo simplemente estamos pensando en las buenas obras como el medio para tratar de estar bien con Dios, cuando las buenas obras no deberían ser sino el resultado de su comunión profunda e íntima con Dios, en un corazón que está creciendo en conformidad y semejanza a Cristo, hermano. Por lo tanto, el día de hoy, hermanos, atendamos a esta solemne advertencia. La solemne advertencia que nos presenta esta parábola con respecto a lo peligroso que es permanecer sin fruto en medio de tan grandes privilegios, hermanos. Y en ese sentido, una vez más, déjeme hablar a la iglesia en general. A la iglesia en general y a esta iglesia local en particular. Esta iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, ha sido abundantemente bendecida. Ha gozado de abundantes privilegios de parte del Señor. La doctrina, la palabra, el evangelio que se proclama, que se predica, las enseñanzas, los estudios que se nos proporcionan una y otra vez. Y no estoy hablando en este momento como pastor, simplemente estoy hablando como un miembro más de todas las cosas que hemos podido recibir, de todas las bendiciones que en abundancia Dios se ha placido en derramar sobre nuestras almas. Y qué peligroso es que si a la luz de esto, hacia la luz de este abono que el Señor proporciona continuamente, no damos fruto, las solemnes palabras son: córtala, desarráigala. Es una realidad histórica que ha habido iglesias locales que, habiendo sido luz en algún momento, su candelero fue quitado del medio de ellos y terminaron siendo apagadas. Oh, amados hermanos, que el Señor hoy quiera infundir un temor santo en nuestros corazones para que como iglesia perseveremos buscando ese fruto en comunión y en vínculo con nuestro Señor Jesucristo, cultivando el carácter de Cristo en nuestras vidas y en nuestras relaciones los unos para con los otros. Que éstas puedan ser caracterizadas por ese amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, hermanos. Y que de esta manera el Señor reciba la gloria y la alabanza que Él merece. Pero en segundo lugar, quiero hablar a todo aquel que profesa ser cristiano, lo que creo que involucra a la gran mayoría de los que estamos en este lugar. Ha recibido una vez más una gran cantidad de privilegios. La pregunta es: ¿estás dando fruto? Podría decir tu prójimo, el que está más cercano a ti, que es evidente que tu carácter ha ido siendo transformado, que es evidente que hay vida y vida espiritual en ti, que es evidente que eres uno que no perfectamente, pero continuamente está manifestando más y más ese fruto del Espíritu, ese carácter de Cristo, esa mente de Cristo. Porque una vez más, cuán peligroso es el permanecer sin fruto en medio de tan grandes privilegios. Porque las palabras solemnes también se aplican en lo individual, pues el Señor dice: córtala. ¿Para qué inutiliza más la tierra? Córtala. Y déjeme concluir el día de hoy.
Tras estas fuertes exhortaciones a nuestras almas, con la necesaria consolación para cada uno de nosotros. En la meditación se nos habló acerca de la paciencia de Dios. En la meditación se nos hizo énfasis en esa excelencia del Dios al que venimos a adorar y a glorificar, hermanos. Esa paciencia a menudo manifiesta un límite. Esa paciencia a lo largo de la historia a menudo ha tenido un hasta aquí. Lo que leímos en 2 de Reyes, capítulo 25, fue uno de esos momentos en los que Dios dijo, no más, hasta aquí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está completamente alejado de mí. Juicio viene sobre este pueblo. Y en Jeremías capítulo 14, veo algo impresionante. Cuando leo versículos 20 en adelante, encuentro a un profeta clamando ante la presencia de Dios, llevando a cabo esta labor de intercesión por causa de lo que está a punto de ocurrir en medio de la nación. Jeremías 14, versículos 20 en adelante dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Escuche el clamor y quiero rogarle que trate de sentir el peso, la fuerza de esta oración de intercesión. Un hombre temeroso de Dios, clamando ante la presencia de Dios por causa del juicio que está a punto de ocurrir sobre la nación, apelando al pacto de Dios, haciendo una oración no egoísta ni orgullosa, pero centrada en el evangelio de Dios, en el avance del reino de Dios. La clase de oración que el Señor nos manda a nosotros a practicar. Pero una oración que en ese momento fue rechazada. Una oración que en esos momentos no fue atendida ni escuchada. Vea el versículo 1 del capítulo 15. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. He ahí una muestra del cese a la paciencia de Dios. He ahí un solemne hasta aquí de parte de un Dios que es santo y justo. He ahí un Dios que ha determinado juicio sobre un pueblo y que dice, aunque Moisés, aunque Samuel vinieran e intercedieran y clamaran y oraran delante de mí, no los escucharé. Échalos de mi presencia. Por lo tanto, esta es una advertencia en un sentido. Pero en otro sentido, quiero que lo veamos como un gran consuelo. Porque aunque esto fue dicho en los días de Jeremías, y Dios declaró, aunque este Moisés, el Moisés a quien yo le hablé cara a cara, por decirlo de alguna manera, este Samuel a quien yo le hablé desde pequeño, se levantaran y oraran y intercedieran por este pueblo, yo no los escucharé. Amados hermanos, en el nuevo pacto, no estamos hablando de Moisés, no estamos hablando de Samuel, pero estamos hablando del verdadero Moisés y del verdadero Samuel. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel de quien no leo ninguna página de las Sagradas Escrituras que se nos diga que Dios desecha y rechaza la intercesión del Salvador. Sí, a Moisés y a Samuel no los escucharía en esos momentos porque ellos en sí mismos tenían pecado, porque ellos en sí mismos no tenían justicia, ellos en sí mismos no podían interceder eficazmente por un pueblo contumaz y rebelde como lo fue Israel. Pero Cristo,
Oh, hermanos, Cristo. Cristo. Él es el sumo sacerdote. Él es aquel a quien Dios se ha comprometido a escuchar, sí o sí. En Él todas las promesas, dice, son sí y amén. Por eso, amados hermanos, podemos tener consuelo. Quizá usted hasta el día de hoy ha sido redarguido y piensa que no ha dado el fruto que debería dar. Vaya a Cristo. Quizá, amigo, que estás entre nosotros, el día de hoy estás siendo consciente de tu propia iniquidad y de la justa obra de Dios al condenarte si quisiera en estos momentos. Pero puedes ir a Cristo. Porque Dios, el Padre, ha jurado escuchar siempre el clamor de su Hijo. En Cristo, hermanos, es en donde nosotros encontramos nuestro consuelo. En Cristo es en donde nosotros encontramos nuestro gozo. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio no se limita a proclamar la obra de Cristo, pero a la persona de Cristo. Es la persona completa la que usted y yo necesitamos abrazar el día de hoy. Por medio del arrepentimiento verdadero y la fe en Él, en su vida, muerte, resurrección y en su persona, nosotros somos unidos a Él. En esa unión mística, a través de la que podemos llevar el fruto que Él espera de nosotros. Esto en la medida en que nos mantenemos y nos alimentamos en comunión con Él, a través de los medios de gracia y la operación del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, hermanos. Oh, hermanos, Cristo Jesús es ese viñador que intercede permanentemente ante la presencia de un Dios que es santo. Ese es ese viñador por medio del cual nosotros obtenemos misericordia y recibimos gracia sobre gracia. Llevemos fruto, entendiendo que este solamente se produce en la medida en que nosotros mantenemos y cultivamos nuestra comunión con Cristo Jesús, hermanos. Y solo de esta manera podremos traer gloria y alabanza a nuestro gran Dios y Salvador. Por lo tanto, concluyamos el día de hoy una vez más preguntando: ¿hay fruto en ti? Yo espero que ahora entiendas qué es el fruto. ¿Estás produciendo este fruto? Si no es así, arrepiéntete. Arrepiéntete y aférrate por la fe a aquel que es la vid, por medio de quien podemos llevar este buen fruto, hermano. Oremos a Dios. Quiera el Señor aplicar su palabra a nuestros corazones.